Y bueno amigos, todo listo para un nuevo video que yo creo que va a quedar bastante chévere, bastante interesante. Creo que lo vamos a disfrutar muchísimo porque bueno, vuelve la Liga el Día. Significa esto que vuelve Mo Llorons a estas pantallas de este humilde canal. Un tipo que bueno, básicamente se ha caracterizado por echarle mucha mierda al Madrid, por decir muchas cosas en contra del Real Madrid, cosas que incluso a veces le colocan en un sinsentido constante que nosotros a veces lo que hacemos es reírnos para no llorar, ¿no? Pero tenía muchas ganas de escucharle porque estos días, sí, es muy bueno apareciendo cuando el Madrid está haciendo el ridículo, que bueno, últimamente es con una constancia importante, pero también es muy importante verle y escucharle cuando el Madrid pues hace un partido como hizo ante el Mónaco. Mira que nosotros los madridistas fuimos los primeros, y eso no nos los va a quitar nadie, en reconocer que el Mónaco no fue un rival serio como tal, pero igual hay que darle muchísimo mérito, ¿no? Pero me parece bastante particular cómo ha cambiado el discurso y ya van a entender el por qué les digo que ha cambiado el discurso. Porque al principio se habla de una posible goleada del Barça al Copenhague que les pueda meter directamente entre los 8 primeros por el tema de los goles y todo esto. Y ha cambiado mucho el discurso. Estoy seguro de que si no hubiera habido ese principio que vamos a escuchar en breve, la cosa hubiera ido bastante diferente. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más. Vamos a arrancar ya con este primer clip y escuchémoslos muy atentamente. Camp Nou, un Copenhague que mucha gente está diciendo, no, el Barça tiene que golear. Sí, como si golear en Europa fuera tan fácil. O sea, es muy difícil golear. Se te tienen que dar muchas circunstancias para poder acabar acribillando a tu rival. Y fíjate cómo está todo en Europa, que solo el Arsenal y el Bayern de Múnich ya tienen garantizada la plaza en octavos. El resto del tercero al 24º van a tener que pelear por asegurarse o meterse entre los 8 primeros o asegurar un puesto de playoff. Me parece bastante particular y mira que estoy de acuerdo, o sea, meter, golear a un rival en la Champions por muy pendejo que parezca el rival, es un tema complicado, muchachos, es un tema complicado porque te va a terminar demostrando por qué estás jugando en Europa, ¿no? Pero me parece bastante particular que estamos hablando del Copenhague, que bueno, si el Mónaco está de 21, que lo estoy viendo en este momento y les voy a mostrar para que vean que no me estoy inventando nada. Aquí está el Mónaco de 21, si no estoy mal los puntos son estos en gris. Aquí está el Mónaco con 9 puntos, el Copenhague está con 8 puntos, número 26, un solo punto de diferencia, pero hay una gran diferencia en cuanto al posicionamiento, ¿no? Y entendemos todos que el Mónaco pues tendría más posibilidades por presupuesto y seguramente por jugadores con capacidad de marcar diferencias en un partido, que a veces el equipo puede ir muy mal, pero un equipo te puede hacer sufrir, sobre todo en un escenario europeo donde bueno, hemos visto la cantidad de cosas que ya no se pueden ni siquiera contar. Puede cambiarte un partido de fútbol un solo futbolista, o sea, eso es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces sale con este cuento adelantándose a que el Barça, bueno, muy difícil que termine goleando al Copenhague y de esa manera pasando de manera directa a lo que es la siguiente fase y no tener que enfrentar ese playoff que bueno, es bastante complicado. Ya lo vivió el Madrid, que eliminó a un Manchester City que realmente era un equipito, o sea, un equipito en muchos sentidos también, ¿no? Pero es que me parece bastante maravilloso y ahora es que vamos a entender por qué les he traído este video de Mo Llorons, porque ha cambiado mucho la cosa con respecto al discurso, cómo hubiera sido sin este previo y cómo hubiera sido realmente su discurso con respecto a la goleada que metió el Madrid ante el Mónaco. Es que no deja de ser particular, pero bueno, vamos a escucharlo ahora a nuestro genio e inspirador periodista de ESPN, don Moisés Llorons, que no para de llorar como siempre. Que es muy diferente el público del Bernabéu en Champions que el público del Bernabéu en Liga. Y lógicamente para los de Champions habitualmente acude mucha gente de fuera de Madrid, de localidades o de poblaciones de España que tienen lo que le llaman el eurobono, creo que le llaman Madrid, no sé cómo le llama, y es gente que no está tan acostumbrada a ver al equipo en directo y que anima de una manera diferente que la que acostumbra estar cada semana en su localidad en el Santiago Bernabéu. Está claro también lo que dice Rodrigo, no es nada fácil conseguir 6 goles en un partido, por muy mal o por muy deficiente que sea el rival. Esto, repito, tienes que entender el contexto. O sea, este hombre está
por lo menos esta vez no ha tenido el descaro de decir al principio del programa, porque eso que escuchamos ahora fue el principio del programa, de decir, no, el Barça se le va a hacer muy difícil, muchachos, poder meterle no sé cuántos goles a no sé quién, porque es muy difícil, que no sé qué. O sea, por lo menos no ha caído una contradicción en el mismo video, porque lo ha hecho otras veces y me ha parecido lamentable. Pero sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Él dice que es muy difícil, pero si ustedes repasan la hemeroteca de este canal o de cualquier otro canal, incluso en ESPN Deportes, ustedes seguramente en YouTube ponen Moisés Llorens dice que el Madrid no le ha ganado a nadie o algo así, una frase de esas que cualquiera le podamos recordar a él, y ahí van a encontrar eso. O sea, van a encontrar ese tipo de cosas que ha estado cuestionando. Y es algo que ha rodeado al Madrid durante años. El Madrid ha sido cuestionado por ganar bien, por ganar mal, por empatar, por perder. El Madrid ha sido cuestionado. El Madrid, las 3 Champions de Zidane, chicos, creo que es el Madrid más cuestionado de todos los tiempos. Imagínense lo que les estoy diciendo. El que ganó 3 Champions seguidas con un tipo que tenía una flor. O sea, porque marcar 6 goles es marcar un tanto cada 12 minutos. Y eso es muy difícil de conseguir. Y en ese sentido, bueno, sí que es verdad que algunos futbolistas se han puesto las pilas o media pila y han reaccionado a un momento complicado. Saben que el Bernabéu no perdona. Se comieron una bronca o vieron la reacción de desapego que tenía la afición con ellos el pasado fin de semana, cuando el Levante visitó el Santiago Bernabéu, y lógicamente a nadie le agrada que en su propia casa le abucheen, le silben y le insulten. A ver, ¿qué les diría yo al respecto? Es evidente que ha cambiado bastante la cosa, porque, y mira, la cara que tiene incluso es de decir, ojo, porque esto ya lo he vivido antes. Un equipo que estaba supuestamente fundido cambia de entrenador, ponen a un entrenador, ahí también hace que Arbeloa no, él dijo en este video que Arbeloa pues no era el indicado para cambiar nada del Real Madrid, pero ojo, porque ponen a un entrenador que no solamente es un inexperto en cuanto a temas de fútbol de élite, sino que esto va mucho más allá, y es que estamos hablando de un entrenador que mucha gente está cuestionando su carrera como futbolista. Es decir, que Álvaro Arbeloa, y estoy de acuerdo, nunca fue una superestrella, pero fue un futbolista que jugó en unos clubes importantes y que además estuvo muchos años jugando muchos minutos, ¿no? O sea, ojito que tampoco Arbeloa era lo que es a día de hoy Gavi, ¿no? O sea, para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo. Entonces, la cara que tiene ahí sobre el final es de esa, de ojo, porque igual soltamos la lengua muy rápido y de pronto viene este equipo y nos vuelve a bofetear con 3 Champions seguidas, y la idea es saber dónde meterlo, ¿no? Porque las cuevas yo creo que ya las desocuparon, las ocuparon otras personas de otros equipos, y yo no sé a dónde que se van a meter, donde esto termine resultando del todo bien y después de habernos dado por muertos muchísimo tiempo. No sé qué opinan ustedes, pero me parece maravilloso, de verdad. Después de haberlo escuchado durante muchísimo tiempo, que no es que el Madrid gana, sí, ganó, le metió 4 goles a no sé quién o 3 goles y eso da igual. Como ahora al Barça es el que le toca golear al Copenhagen, un equipo con todo el respeto bastante medio, el discurso ha cambiado. Sus opiniones, por supuesto, en los comentarios. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.